También en estos lugares vemos monumentos que son poco tradicionales o a los que estamos poco acostumbrados a ver en un lugar así, ¿no es cierto? Como el que tenemos aquí. Sí, hay lugares donde se ha puesto otro tipo de esfuerzo o dedicación de los familiares en generar una tumba a lo mejor que, no por ser diferente, sino que simbolice la vida o la acción de quien está en esa tumba, que es el caso de lo que tenemos atrás nuestro, que es una tumba que sobresale del resto, ¿no? ¿Por qué característica? Bueno, primero podríamos ir por la forma un poco extraña que tiene y sobre todo por el material con el que está hecha o recubierta, que es la roca, es hierro. Es una tumba toda enchapada en una piedra que está extraída de Sierra Grande, de los yacimientos de hierro de Sierra Grande en Río Negro, porque en este lugar están los restos de Manuel Novillo, que es nada más y nada menos que el descubridor del yacimiento de hierro de Sierra Grande, que es uno de los más grandes de Latinoamérica en producción de hierro. Sí. ¿Y era un vecino bahiense o en realidad, terminó sus días acá? Él estuvo trabajando muchísimo tiempo en la Patagonia y en una época de su vida, en la década del 40, se entusiasmó con esta posibilidad de buscar, es muy rara la historia de él, porque simplemente decidió buscar convencido de que iba a encontrar algún material que valiera la pena en la región patagónica. Y bueno, después de años de búsqueda, de que lo tuvieran un poco por loco, porque él se alejó de la familia, tenía un comercio bastante bueno en cuanto a trabajo, también lo dejó. Y en 1944, en esta búsqueda que él tenía y en base a algunos conocimientos de geología, que no eran muchos, pero que sí le alcanzaban para identificar determinados materiales, en 1944 encontró un lugar donde detectó que había hierro. Y ese lugar es Sierra Grande. Estamos hablando de 1944. Y ahí empezó una gran lucha de Novillo para, primero, consiguió que le dieran los derechos para explotar ese posible yacimiento, que él le tenía muchísima confianza. Pero no era un emprendimiento para un hombre solo, obviamente. Bueno, sin embargo... Estaba una gran inversión. Una gran inversión, gran apoyo, bueno, lo que realmente ocurrió en la historia después con este yacimiento. Pero Novillo hizo un esfuerzo enorme por hacerse cargo él de la explotación. Así que bueno, empezó una historia de burocracias, trámites, pedido de dinero, solicitud de créditos. No muchos lo seguían en esta aventura, otros que advertían que el yacimiento realmente era importante y trataban de quitarles los derechos. Así que bueno, Novillo dedicó casi 10 años de su vida a algo que no pudo concretar, que es iniciar la explotación del yacimiento. De hecho, el crédito bancario que él obtuvo, que no era mucho porque no tenía mucho respaldo para obtener dinero, lo gastó en las tareas preliminares. Claro, simplemente con emparejar el terreno y hacer unos primeros estudios, se gastó todo el dinero y los bancos terminaron quedándose con este derecho que tenía Novillo a explotar el lugar. Así que en 1953, o sea, casi 10 años después de su descubrimiento, cansado ya de toda esta situación, decidió radicarse en Bahía Blanca, que era una ciudad, bueno, con un poco más de movimiento, un poco más, donde él podía desarrollar a lo mejor otras inquietudes. Así que esa es la razón por la cual él vino a la ciudad con sus 4 hijos y su mujer y a empezar una nueva historia y ya incluso... Empezar de cero. Empezar de cero e incluso ya tratar de sobreponerse al sobrenombre que le habían puesto del loco de las piedras, porque Novillo siempre tenía en sus manos una muestra de lo que él había encontrado y lo que él consideraba como un grito de autonomía y de progreso para un país, que era la producción de hierro como material importante. Así que 1953, Novillo en Bahía Blanca, pero lamentablemente no le quedaban muchos años de vida, murió en 1955, 2 años después. Y bueno, así es como está su tumba en nuestra ciudad, porque además sus hijos se radicaron, uno en Bahía Blanca, otros en Punta Alta, otro en Montehermoso, pero quedaron ligados con nuestra ciudad. Y bueno, la tumba que reúne varios elementos que son propios de su historia. Está la Virgen de Luján, que es la patrona de los mineros. Hay un dibujo de 2 herramientas, que son las que usan los mineros en su trabajo. Y hay pedazos de hierro y de esa piedra de Sierra Grande. Sierra Grande que después, en 1970, empezó a ser realmente explotada por el gobierno, ya en manos del gobierno. Se creó IPASAM, que fue una empresa mixta. Empezó una producción que la ubicó como la mina más productiva de hierro de América Latina, casi 100 kilómetros de túneles para extracción de hierro. Después tuvo una historia
de muchos vaivenes. Sierra Grande es un pueblo de casi 12.000 habitantes que vivía de la mina. En época cerró, Carlos Menem la cerró, Néstor Kirchner la volvió a abrir y a concesionar a capitales chinos, y hoy lamentablemente está cerrada porque los precios internacionales la hicieron poco competitiva. Bueno, o sea que hoy en día es una mina que está sin explotar, pero fue durante décadas la gran productora de hierro de nuestro país, la más importante de Sudamérica, y su descubridor y el hombre que hizo el primer gran esfuerzo por explotarla está descansando en este cementerio, en esta tumba tan particular. Y se la conoce de esa manera, ¿no? Como la tumba del minero. La tumba del minero, sí, y llama la atención esta piedra tan fuerte y estos elementos que conforman resumen la historia de Manuel Novillo. Si vamos a otro tipo de tumbas, están más representadas por figuras más clásicas, como es el caso del ángel, esa que vemos. Bueno, eso lo vimos cuando entramos al cementerio. Está esta figura de un ángel, que es muy habitual en los cementerios, los ángeles que cuidan la tumba, que aseguran el descanso eterno. Y en este caso hay un ángel muy atractivo, de mármol de Carrara, realizado en Italia, que está inspirado en ángeles ya persistentes en otros cementerios italianos, y que lo hizo hacer un comerciante de Bahía Blanca, que era Pilar de Maffi, que tenía una casa de música en calle O'Higgins, en la primera cuadra, a pocos metros de Brown, donde vendía discos, pianos, instrumentos musicales. Pilar de Maffi era reconocido en ese rubro porque estuvo décadas con el negocio en ese lugar, y cuando falleció su mujer en 1930, Pilar le hizo hacer este ángel, que lo colocó en el lugar, y que bueno, está ahí desde hace casi 80 años, un poco ha perdido el brillo del mármol, pero bueno, es una de las figuras, a lo mejor desde el punto de vista artístico, más destacada que tiene el cementerio local, y que hace algunos años se la quiso sacar por alguna situación de la familia, y por suerte la resolvieron dejarla ahí, y bueno, es una de las obras que se puede admirar, porque no deja de ser, por más que tenga un cementerio, una obra de arte, ¿no? Una obra artística. Bueno, esto pasa en muchos cementerios del mundo, que se hacen recorridos, podemos decir, turísticos, culturales, porque también son un buen inicio para contar alguna historia. Seguro. A partir de esto. La Recoleta es el ejemplo más destacado, que está considerado un museo a cielo abierto, y donde cada día llegan miles y miles, no solo de habitantes de este país, sino de turistas, por la gran cantidad también de personalidades que hay, pero también por el arte que se ha desplegado en ese lugar. Y aquí ponemos punto final a nuestro programa de hoy con un recorrido diferente, distinto. Con más historias nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces. Hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy. Nuestro contacto sigue por redes sociales. Nuevas historias nos están esperando. Con ellas nos encontramos la semana próxima en este espacio. Hasta entonces.